Muy buenas tardes a todos de nuevo. Les doy la bienvenida al tercer y último seminario de Medicina y Bioética organizado entre la Facultad de Medicina y la Universidad de Navarra y la Fundación Jérôme Lejeune. La doctora Elena Postigo, que normalmente modera estos seminarios, hoy no ha podido estar presente y les transmito su agradecimiento de corazón por su participación en este seminario. En la sesión de hoy abordaremos los aspectos jurídico y legales de la reciente ley de eutanasia, así como la objeción de conciencia. El seminario lo vamos a estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, intervendrá el doctor Montoro y en segundo lugar la profesora Marta Albert y posteriormente habrá un coloquio mesa redonda con todos ustedes para las preguntas que deseen realizar. Sin más preámbulos, paso a presentar a los dos ponentes, agradeciéndoles en primer lugar que estén aquí, su disponibilidad, su tiempo y todo lo que nos van a transmitir, toda su ciencia, ¿no? El profesor Ángel José Gómez Montoro es catedrático de Derecho Constitucional, director del campus de la Universidad de Navarra en Madrid, director de la Revista General de Derecho Constitucional, letrado del Tribunal Constitucional de 1994 a 1998. También es miembro de honor de la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras. En febrero de 2016 fue condecorado con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort al mérito en la justicia. La ponencia que nos trae esta tarde es la Ley de Eutanasia desde el Derecho Constitucional. Y la profesora Marta Albert es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es directora del Máster en Bioética en su universidad y colabora también como docente en el Máster en Bioética de Formazione del Instituto Giovanni Paolo II, en el Máster en Bioética de la Universidad Católica de Ávila y también en el Máster en Global Bioethics de la Universidad de Anahuac. Es editora asociada de Cuadernos de Bioética y miembro de la Junta Directiva de AEBI, de la Asociación Española de Bioética. También es académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y dirige la Clínica Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos. Su ponencia tratará sobre la objeción de conciencia y el testamento vital. Sin más, le doy la palabra al profesor Ángel José Gómez Montoro, cuando quiera. Muchas gracias, Sagrario, por esta presentación. Bueno, he de empezar pues agradeciendo tanto a la Fundación Lejeune como a la Facultad de Medicina que hayan contado conmigo una vez más, ¿no?, para estos seminarios, a la vez que les felicito por su organización, ¿no?, y por la sensibilidad para tratar temas tan delicados. No hace mucho hablábamos de los problemas al comienzo de la vida y ahora pues nos toca hablar de otro tema que, por desgracia, muy actual, porque en 2 días entrará en vigor la Ley Orgánica 3/2001 reguladora de la eutanasia. Mi tema, como les hemos anunciado ya, es un análisis de la ley de eutanasia desde el derecho constitucional. Por tanto, no es mi objetivo el hacer un examen pormenorizado de cada uno de los artículos de la ley, que por otra parte seguro que en buena medida los que siguen este seminario quizá conocen mejor que yo. Yo me tengo que centrar además en el tiempo del que disponemos, media hora, en problemas importantes desde el punto de vista del derecho constitucional. Eso también pido disculpas por si doy, por supuesto, conocimientos a lo mejor jurídicos que no se tienen, podemos aclarar las cosas en el debate, o también al revés, ¿no?, por quienes ya saben de esto mucho, si consideran que no he podido profundizar por el tiempo del que disponemos. Yo quería partir de este dato. La nueva Ley Orgánica 3/2001 no solo despenaliza la eutanasia, sino que crea un derecho prestacional a la propia muerte, ¿no? Configura, y así lo dice expresamente, explica los motivos en el preámbulo, que no se trata solo de una despenalización, sino de regular un verdadero derecho, capaz de ofrecer garantías, etc. Como también saldrá un poco al final de mi intervención, esto es algo, yo diría, novedoso, a pesar de que la ley dice que con esto se alinea con los países de nuestro entorno, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la hora de la verdad, creo que esto no
esto no es así. En los pocos países donde está prevista la eutanasia se ha planteado más como supuestos de despenalización que es como un verdadero derecho, ¿no? El artículo 3 prevé esos dos supuestos de eutanasia activa, la administración directa de una sustancia o la prescripción para la autoadministración. Me parece que la ley en general, luego también me detendré en algunos aspectos concretos, pero la ley ya por su propio objeto es incompatible con la Constitución y creo también que con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha existido hasta el momento, ¿no? Voy a detenerme un poco en algunos de estos aspectos, en hacer ver que no existe en la Constitución un derecho a la propia muerte. A veces se dice, el artículo 15, que regula el derecho a la vida, incluiría también el derecho a la privación de la vida. En segundo lugar, la ley incumple con un mandato de protección muy claro por parte del Estado, que está en ese precepto constitucional. Y querría luego detenerme porque también es una de las palabras como... iba a decir mágicas, ¿no? Cuando se habla de este tema, que es la muerte digna, ¿no? Pues cambia, creo, de manera radical el concepto de dignidad que tal y como aparece en el artículo 10.1 de nuestra Constitución. Altera también la relación médico-paciente, pero de ese tema de la objeción de conciencia hablará la otra ponente, la profesora Marta Albert. Querría partir de lo que el Tribunal Constitucional ha dicho sobre el derecho a la vida. Aquí está esta cita muy conocida de la sentencia sobre la ley del aborto del año 85. La vida es el derecho fundamental esencial troncal en cuanto es el supuesto ontológico, sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Es el prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos. En esta sentencia y en otras posteriores, el tribunal caracteriza la vida como lo que es. La vida es un derecho ciertamente especial por esa importancia, por esa trascendencia tan especial que siempre se ha entendido que solo se puede privar de la vida a una persona en casos de legítima defensa o de estado de necesidad. En algún país donde existe, ¿no?, la pena de muerte, en nuestro caso la Constitución prevé que las leyes la puedan establecer en tiempos de guerra, la legislación actual española la prohíbe. Por tanto, la vida siempre se ha protegido de una manera especialmente radical. No es propiamente una libertad. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que a veces es verdad que otros derechos incluyen lo que se llama la versión negativa, ¿no?, o la dimensión negativa. La libertad religiosa incluye no tener una religión, es una manifestación del derecho. La libertad de reunión incluye no reunirse y la libertad de asociación incluye no asociarse. Pero en la vida no es así. La vida no es propiamente un derecho a vivir o no vivir, ¿no? La vida es un dato del que se parte y lo que hace la Constitución es protegerla. Y lo que protege el artículo 15 de la Constitución, también quiero salir al paso de esto, es la vida como una realidad fáctica, no la calidad de vida. Por supuesto que hay que procurar garantizar la mayor calidad de vida. A eso seguro que colaboran muchos de los sanitarios que están siguiendo este seminario y tantos otros que no lo están, ¿no? La calidad de vida tiene que ver con el estado social, ¿verdad?, con muchos derechos, pero a veces se quiere plantear como ese conflicto, ¿no? Si una vida no tiene suficiente calidad, pues entonces ya el artículo 15 parece como que no la protege tanto o que estaría justificado. Por tanto, primer punto de partida, el artículo 15 lo que garantiza es el derecho a la vida como una realidad y no el derecho a disponer de la propia vida. Tampoco a veces se dice, bueno, es que hay un derecho a la vida, pero no hay un deber de vivir. Como trataré de explicar en los minutos que me quedan, el problema de la eutanasia activa es que no es decir, bueno, uno puede prescindir de la vida, por supuesto, es muy triste, ¿no? El suicidio siempre se ha visto como una desgracia que hay que evitar, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que alguien provoque la muerte o que colabore directamente proporcionando una sustancia necesaria para que otra persona se provoque la muerte. Son dos cosas distintas. Yo a veces suelo señalar, y creo que es evidente, si hubiera un verdadero derecho a la propia muerte, pues si el suicidio fuera un derecho, llegaríamos a conclusiones bastante absurdas, como que el que evita un suicidio está impidiendo el ejercicio de un derecho. O dejaría de tener sentido, ¿no?, la obligación que tiene
que tiene el Estado, la obligación que tienen, por ejemplo, los centros penitenciarios de evitar que las personas que están bajo su cuidado cometan un suicidio. El Tribunal Constitucional, lo veremos, siempre ha dicho que la posibilidad de suicidio es una triste posibilidad que uno puede realizar, no tanto como un derecho, sino como lo que él llama el agere licere. Por tanto, no incluye un derecho a la propia muerte. Esta sentencia bien conocida, ¿verdad?, una de las sentencias del caso de la huelga de hambre de los grapos, el tribunal dice el derecho a la vida lo que tiene es un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Y un poco más adelante señala esto a lo que me refería antes, es una manifestación del agere licere, perdón, porque no es dicere sino licere, o sea, un obrar lícito en el sentido de que no se castiga. Parece razonable que quien intenta suicidar, si no lo consigue, encima no se le castigue, pero no un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público, que es lo que hace la ley, movilizar el apoyo del poder público como una prestación garantizada por el Estado, y señala el tribunal, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental. El artículo 15, y sigo en el ámbito de la jurisprudencia constitucional, lo que sí tiene es lo que los juristas llamamos una importante dimensión objetiva. Los derechos fundamentales son derechos subjetivos, por tanto, garantiza una facultad para su titular, ¿no? Pues la libertad de expresión garantiza que yo pueda decir lo que quiera sin sufrir represalias, o la libertad religiosa me garantiza a mí una facultad subjetiva de practicar mi religión. Pero los derechos tienen también una vertiente objetiva que es especialmente fuerte en el caso del derecho a la vida. La vida, lo que garantiza el artículo 15 sobre todo es la protección frente al Estado y la protección frente a terceros. En esta sentencia que antes citaba, la 5385, el tribunal dice que hay dos obligaciones del Estado. Por una parte, que él mismo no interrumpa ni obstaculice la vida, pero además establecer un sistema legal para la defensa de la vida. Y dice el tribunal que ese sistema legal debe incluir además la tutela penal. En esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la interpretación del artículo 2 del Convenio Europeo, insiste lo mismo, ¿no?, en la importancia o en la obligación de abstenerse de quitar la vida intencionalmente, y en lo que se llaman las obligaciones de protección, tomar las medidas para salvaguardar la vida de quienes se encuentran en su jurisdicción. La nueva ley lo que acepta es que se pueda matar sin que eso tenga consecuencias legales. Es verdad que en unos supuestos concretos, cuando se dé una decisión autónoma y cuando exista un padecimiento grave. Volveré sobre ello porque la ley define en cada uno de estos dos términos, deja muchos aspectos de manera muy imprecisa, tanto para el procedimiento para garantizar la verdadera voluntariedad como a la hora de definir los supuestos de hecho. Pero quería insistir aquí en algo que parece evidente, pero que a veces se olvida, ¿no? Que es esto que cita este autor en un libro importante, Debate in Euthanasia, que donde dice Kuhn, dice, la cuestión no es si se debería permitir a los médicos ayudar a la gente a morir, eso es lo que los buenos médicos han hecho siempre. El debate no es sobre matar el dolor, es sobre matar pacientes. El propio Dworkin, que como muchos de ustedes sabrán, ha defendido la eutanasia, él admite, ¿no?, que tanto en el aborto como en la eutanasia lo que hay es un supuesto en el que se elige matar. Por tanto, primera idea, el artículo 15 de la Constitución no incluye un derecho a la propia muerte, que por tanto difícilmente se puede justificar ahí, y lo que sí que exige es la protección. La ley viene a saltarse una barrera muy importante, una línea roja muy importante, desde el momento en que viene a aceptar que otra persona pueda privar de la vida o colaborar de manera necesaria en la privación de la vida a un tercero sin consecuencias penales. Además, esto lo hace con una regulación que, como señalaba antes,
es muy deficiente en muchos aspectos por la grave indeterminación de los supuestos de hecho, ¿no? La subjetividad de los términos. Cuando uno coge la definición que contiene el artículo 3 de la ley, ¿no? El sufrimiento físico, psíquico, constante y lo intolerable para quien lo padece. Sufrimientos físicos, dice el 3C, o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, ¿no? Realmente son, cuando estamos, se podría pensar, bueno, si se da un paso tan grave como es aceptar la posibilidad de que una persona prive a otra de la vida, ¿no? Sin consecuencias, por lo menos estarán claramente definidos los supuestos. Bien, yo creo que a pesar del esfuerzo del legislador, nos movemos en unos términos muy ambiguos que van a dejar mucho margen y, por tanto, que no garantizan esa protección que, como digo, exige el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Señalaba también que que tampoco responde a la idea de dignidad de la Constitución. A veces se habla con esa utilización de las palabras, ¿no? De la eutanasia como una muerte digna, ¿no? La dignidad es un concepto fuerte que utiliza el artículo 10.1 de la Constitución, que es verdad que la dignidad exige autonomía de la voluntad, por supuesto. ¿Cómo no va a exigir? De hecho, buena parte de los derechos fundamentales lo que garantizan es que cada uno de nosotros podemos tomar las decisiones más importantes en nuestra vida, ¿no? Sobre nuestra ideología, nuestra religión, con quién nos asociamos, con quién contraemos matrimonio, qué profesión tenemos, ¿no? Pero la dignidad no se reduce a autonomía, la dignidad tiene un contenido ontológico, ¿no? Que permite limitar en determinados supuestos muy concretos. Esto a veces no se acepta, se acusa de paternalismo, pero permite limitar también decisiones libres del propio sujeto, incluso aunque no afecten a terceros. Si la dignidad se redujera a pura autonomía, nos quedaríamos sin argumentos, creo yo, para prohibir la venta de órganos o para prohibir la mutilación cuando esté consentida por un tercero. La dignidad tiene ese contenido ontológico último que, si se disuelve en autonomía, realmente supone un cambio muy importante en los valores de nuestra Constitución, que por otra parte son compartidos en tantos otros países. Supone un cambio radical en la manera de ver los derechos, ¿no? Donde una pendiente en la que estamos, es verdad, ¿no? Ya desde hace algunos años, ¿no? La idea de que yo tengo derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, pues insisto, por supuesto que hay muchas cosas que protegen mis derechos y puedo hacer lo que quiera, pero hay otros límites que no solo son los daños de terceros, sino también la propia dignidad entendida como parte del orden público constitucional. Esa visión de la autonomía también lleva, y lo saben bien el personal sanitario, a desincentivar el desarrollo de los cuidados paliativos, ¿no? Si yo al final dejo al paciente, bueno, no, ese es su problema y él tiene que resolverlo. Lo que hay es un riesgo de no cubrir con las exigencias de la protección de la salud y, en definitiva, también de que haya una inhibición en la protección de la vida, ¿no? Y también el hecho de que se empiecen a distinguir vidas que merece la pena ser vividas y otras que no, porque al final la ley obliga a hacer eso, es de alguna manera empezar a distinguir como distintos grados de dignidad. Otro aspecto que la ley, lo anunciaba antes, ¿no? En el que la ley es criticable, es la dificultad. Esto siempre se ha considerado, porque los debates sobre la eutanasia llevan décadas, ¿no? Y han sido rechazados en tantos países. Estoy pensando ahora en el debate tan grande que hubo en el Reino Unido. Y uno de los grandes argumentos es la dificultad para asegurar la formación de la voluntad. Esto, perdón, y lo resumo mucho también porque ahora tengo que recuperar el tiempo que hemos perdido y vuelvo a pedir disculpas, pero la formación de la voluntad en el derecho es algo importantísimo, ¿no? Un contrato es nulo si uno lo ha hecho por dolo, por miedo, engañado. Lo mismo pasa con el matrimonio, ¿verdad? El derecho, bueno, si alguien... Claro, la eutanasia el problema es cómo garantizar una voluntad de verdad con el hecho tan grave, además, de la irreversibilidad. O sea, que es que una vez que se ha llevado a cabo, si después se demuestra que alguien actuó sometido a presiones o porque estaba en una depresión grave, etcétera, la situación va a ser irreversible. Eso debería obligar a
en todo caso, ¿no? Si se quiere introducir la eutanasia, como se ha hecho en la ley, pues a establecer un régimen de garantías muy, muy estricto, ¿no? Yo había puesto aquí en esta diapositiva, al final es muy difícil garantizar la voluntariedad, porque nadie puede garantizar las presiones ambientales, evitar las presiones ambientales, la situación de vulnerabilidad del enfermo. O sea, a lo mejor es verdad que no hay nadie, pero esos mensajes que van a mandar, que se mandan con la propia ley de que alguien es una carga, puede llevar a que en el fondo esa voluntad sea una voluntad inducida. Pero, y podríamos, luego quizá podemos hablar de ello, pero en la ley es muy llamativo, ¿no? No hay garantías para valorar la presión externa. Es llamativo como los especialistas, ¿no? Un jurista, un médico que a lo mejor no tienen, no está prevista la intervención de verdad de un psiquiatra, no está prevista, perdón, la ley permite que incluso con la sola historia clínica, ¿verdad? Se pueda decidir en ese procedimiento extraordinario donde si hay una voluntad anticipada, escrita, no se sabe cuándo, eso prevalece sobre lo demás, se habilita a que ni siquiera sea un familiar, sino un tercero, con tal de que sea mayor de edad y capaz el que presente las voluntades anticipadas, y a eso se le da un valor absoluto sobre una situación bueno, que a lo mejor es un papel que se escribió muchos años antes y sin realmente ser consciente de lo que estaba en juego. Como digo, la gravedad de esto es que el acto además es irreversible, y esto también ha hecho el hecho de la amplitud con que están definidos los supuestos de hechos de la ley, como las deficiencias en la regulación del procedimiento, ha hecho que surja entre los colectivos de personas con discapacidad, que surja una gran preocupación, hayan pedido al defensor del pueblo también el que se recurra a la ley, precisamente porque es que, tal y como están definidos los supuestos, de hecho, en algunos casos estarían incluidas, y en vez de ir en la línea que exigen los tratados internacionales sobre protección de las personas con discapacidad, va precisamente en la línea contraria. Se ha insistido muchas veces, y por eso quizá no me voy a detener en esa pendiente resbaladiza, una pendiente que demuestra la realidad, donde existen esas leyes de eutanasia en Bélgica, en Holanda, como cada vez los supuestos de hecho se van extendiendo. Pero me interesaba detenerme, aunque sea un minuto, en lo que se ha llamado a veces la pendiente lógica, ¿no? La ley de eutanasia se basa como en dos principios que tienen una dinámica distinta, el principio de la autonomía y el principio de una enfermedad grave e incurable. Claro, si conjugar esos dos principios al final es realmente complicado. Si yo pongo el énfasis en la autonomía, si realmente yo dispongo de mi vida, ¿quién es el Estado para decidir si yo sufro suficientemente o no, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y quién es él para decirme si yo tengo derecho a recibir esa prestación de la eutanasia? Si por el contrario pongo el énfasis en el segundo aspecto, en la enfermedad grave e incurable, esto lleva a entender, el médico que tiene que practicar la eutanasia, pues llevará necesariamente a decir, bueno, al final esta es una vida que no merece la pena ser vivida por el sufrimiento, bueno, y eso con independencia, el riesgo que se puede dar con independencia de cuál sea la voluntad del sujeto. O sea, que al final hay esa pendiente lógica, ¿no? que me parece a mí que es de difícil solución. El último aspecto en el que quería detenerme es que, como he dicho al principio, la ley configura un verdadero derecho, no solamente la despenalización. El preámbulo de la ley insiste en que no, en que vamos en la línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los países de nuestro entorno. No me puedo detener, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es verdad, ¿no? que en las últimas sentencias, en algunas sentencias dice que el artículo 8, que garantiza la vida privada, pues también tiene algo, se proyecta sobre las leyes de eutanasia en los países donde existen, pero el tribunal lo que ha insistido sobre todo es, primero ha dicho que no, en el artículo 2 no hay un derecho a la eutanasia, y que no hay un acuerdo entre los Estados miembros, y en segundo lugar lo que ha insistido es en la necesidad de garantías en la formación de la voluntad, en evitar abusos, etc.
En la mayor parte de los países de nuestro entorno, la gran mayoría de los países sigue tipificando ese delito. Son muy pocos los países donde, ¿verdad?, conocidos, Bélgica, Holanda. Es verdad que ha habido unas sentencias importantes en los últimos años, ¿no? La sentencia canadiense, la sentencia alemana, ¿no? Pero, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Y que es uno de los casos que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la ley se refiere a ese caso, al caso Gross contra Suiza, pero omite, ¿no?, que en la gran sala el tribunal volvió a insistir en la importancia de proteger la vida, y sobre todo estamos ante un caso de despenalización de la cooperación al suicidio ajeno por motivos altruistas, pero no en ningún caso un derecho prestacional. Y la sentencia alemana, la sentencia alemana de febrero del año pasado, que es verdad que es una sentencia un poco, para mí, sorprendente, donde el tribunal viene a hablar de un verdadero derecho, el derecho a la vida incluiría también, sobre todo, el libre desarrollo de la personalidad, incluiría el derecho a privarse de la propia vida, pero el tribunal dice que no es un derecho que pueda exigirse a terceros y al propio Estado. Bien, ¿ahora qué? Bien, ¿de qué podríamos decir? Bueno, ¿y de qué sirve esto, no? Porque la ley entrará en vigor el próximo viernes, día 25. Bueno, ahí se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, es posible que se presente todavía alguno más, y habrá que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional. Ojalá se pronuncie pronto, porque realmente es algo grave. Ahora también, pues, se tienen que dictar normas de desarrollo, y habrá que intentar que, dentro de lo posible, pues esas normas y los reglamentos internos de las comisiones de garantías y evaluación, pues realmente suplan, ¿no?, todas esas deficiencias de la ley. La objeción de conciencia de los sanitarios, de la que se nos va a hablar ahora la profesora Marta Albert. Realmente lo que pasa es que es verdad que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, pues, pero realmente yo creo que el planteamiento es el erróneo, ¿no? Oiga, si no hay una obligación, y así lo han dicho todos los tribunales constitucionales, si nadie puede obligar a un médico, ¿no?, igual que no se obliga a ningún tratamiento concreto, pero nadie puede obligar a la eutanasia, lo razonable no es que el que no quiera objeto, lo razonable sería que el que esté dispuesto lo hiciera, ¿no? Bueno, y esto me excede a mí como jurista, y lo saben ustedes mejor que yo, pero creo que hay que reforzar, ¿no?, todo lo que sea que evitar que la gente llegue a la situación de pedir la eutanasia, ¿no?, el promover los cuidados paliativos, la atención al paciente y a su familia, ¿no? Porque yo, en fin, insisto, saben mejor que yo, los estudios dicen que cuando alguien se siente atendido no pide la propia muerte. Y eso es como el gran drama, ¿no?, de esta ley, también desde el punto de vista constitucional, ¿no?, que en vez de... Por eso a mí me cuesta pensar que esta es una ley progresista, ¿no?, porque el progreso, o que se quiere presentar como progresista, el progreso lleva a proteger al débil, el progreso lleva a que nadie se vea en esa situación. Y una ley de este tipo, al final, lo que viene es a dejar a la persona ante una decisión terrible, ¿no?, decidir si quiere seguir viviendo o no, en un contexto donde, insisto, un contexto de vulnerabilidad, y donde puede haber unas presiones que a lo mejor son de ella sola, pues por considerarse una carga, o a lo mejor no, o a lo mejor por presiones externas que no son fácilmente delimitables. Confío en que les haya quedado un poquito claro, y en todo caso podemos debatir luego durante el turno de preguntas. Nada más. Muchísimas gracias, profesor Gómez Montoro, por sus intervenciones, y seguro que en el debate saldrán muchas preguntas. Doy paso a la profesora Marta Albert para que nos hable de objeción de conciencia y testamento vital. Cuando quieras, Marta. Hola, muy buenas tardes. Estoy iniciando el vídeo, ahora creo que sí. Muy buenas tardes, muchas gracias, Sagrario, por tu presentación, y gracias a la Universidad de Navarra, pues, por haber organizado este seminario, y bueno, pues también por haber contado conmigo para participar en él. Voy a poner la presentación, vamos a cruzar los dedos a ver si hay suerte. Y la podemos ver.
A ver. Un segundito. No, esta. No. Esta. Perdón. El tema que me ha sido asignado es un tema complejo y que yo creo que además genera mucha inquietud, ¿no? Sobre todo entre los profesionales sanitarios. Voy a tratar de abordarlo de la forma más práctica posible, pero tendré que decir, digamos, algunas palabras introductorias. Lo mismo ocurre, o parte de lo mismo ocurre también con la cuestión del testamento vital, ¿no? Intentaré, por tanto, pues ir un poco a las cuestiones más centrales y que nos afectan más directamente, ¿no? No obstante, sí quisiera comenzar aclarando un poco el concepto mismo de objeción de conciencia, porque parece que es muy claro, pero no siempre lo es, ¿no? La objeción de conciencia es una pretensión jurídica, algo que se pide, algo que se pretende, ¿no? Como la propia palabra dice, ¿no? Y esa pretensión la enarbola el que se niega, en nombre de su conciencia, a obedecer un precepto jurídico que le atañe directamente, es decir, un precepto jurídico que le obliga como destinatario directo de una norma jurídica. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Tanto la objeción es siempre una pretensión, algo que se solicita al juez, a veces más frecuentemente que algo que encontramos ya regulado por la ley. Y ahí he puesto esa imagen, ¿no?, de la balanza, la justicia, ¿no?, y los códigos para llamar la atención de bueno, las personas que están ahí al otro lado de la pantalla sobre el hecho de que la ley no abarca todo el derecho. Es una forma de expresión del derecho, pero el derecho afortunadamente es mucho más que la ley, ¿no? Por el hecho de que algo no esté regulado legalmente, como ocurre con la objeción en muchísimas ocasiones, aunque no en esta, eso no significa que no haya una respuesta jurídica. Y luego también, pues la ley tiene que encajarse, ¿no?, en el conjunto del ordenamiento, tiene que interpretarse. Y, por tanto, una ley que acaba de aparecer en el BOE, para las personas que son ajenas al derecho, pues parece, ¿no?, que es la última palabra. Bueno, cuando la ley sale en el BOE, para nosotros empieza el asunto, ¿no?, por decirlo así. O sea, bueno, la ley salió, entra en vigor pasado mañana, hay muchas cosas que todavía no están claras y todavía hay mucho juego, ¿no?, que hay mucho partido por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ir viendo qué pasa, pero no tengan la impresión de que porque esto está en el Boletín Oficial del Estado, ya no tenemos más recursos, no podemos hacer nada, nos queda obedecer. Bueno, eso no es que yo quiera incitarles a la desobediencia civil, pero habrá que verlo, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro una cosa: para que podamos plantearnos la objeción, no para que se nos reconozca el derecho a objetar, sino para que estemos en un escenario de objeción de conciencia, tiene que haber un deber moral serio, además acreditado, pues, con la vida de la persona, etcétera. Tiene que haber un deber jurídico, y esto es súper importante, parece de perogrullo, pero si yo no tengo un deber que recae directamente sobre mí de obedecer una determinada norma, pues no la obedezco, punto y final. No hace falta que me haga objetor, ¿no? Lo digo porque yo recuerdo cuando la primera ley de muerte digna en el Parlamento andaluz, había un diputado que decía: ¿cómo se va a objetar una ley que sale de la soberanía popular? Dice: "Joder, es que es lo único que se puede objetar". O sea, objetas cuando tienes un deber, si no lo tienes, pues, nada. Y obviamente una oposición profunda entre ambos, no solamente bueno, pues un cierto desacuerdo en algunos puntos, ¿no?, sino que hace falta que esa oposición sea muy seria.
Por tanto, como antes les decía, si no hay deber jurídico, no hablamos de objeción. ¿Cuándo sabemos que tenemos un deber? Porque a veces no es fácil saberlo. Hay por ahí jurisprudencia sobre el tema de la farmacia muy interesante, ¿no?, a este respecto. Pues una buena pista es cuando del otro lado de la relación jurídica, en este caso pues del lado del paciente que solicita la eutanasia, encontramos un derecho en sentido estricto, como antes se ha dicho, ¿no? Un derecho en este caso además de contenido prestacional. Quiero decir, no una libertad, no un acto meramente despenalizado o puramente lícito, sino un verdadero derecho. Y esto es importante porque ya se ha mencionado aquí, no lo voy a repetir, a pesar de lo que la ley en su exposición de motivos da a entender, en el panorama internacional, la propia muerte, en la inmensa mayoría de los casos, no se considera un derecho. En algunos casos puede entenderse como una libertad, es decir, como algo que a mí me permite impedir que otros interfieran en lo que yo quiero hacer. Pero cuando hablamos de un derecho, hablamos de una obligación positiva en el Estado, en este caso, y en los funcionarios y bueno, en los profesionales sanitarios, en el caso de la eutanasia. Y justamente ahí, además, es donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho no. ¿Por qué no? Porque esa obligación positiva es una obligación positiva de matar y de convertir al Estado en el que tiene que garantizar la muerte de los ciudadanos. Entonces se ha considerado que es algo que excede de la idea misma del Estado de Derecho y de todo lo que representa el Consejo de Europa, en cierto modo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo también muy claro esto, porque a veces también leyendo la exposición de motivos, bueno, tanto te dicen que es un derecho como que la ley despenaliza, ¿no? Pero a veces no se quiere presentar realmente como ese derecho de contenido prestacional que implica obligaciones positivas de actuación en la otra parte, porque es como lo más crudo, ¿no? Y realmente ese es el caso y por eso se plantea el asunto de la objeción de conciencia. Entonces, en nuestra Constitución el problema es que, bueno, según cómo se quiera interpretar, la objeción puede entenderse como un derecho fundamental o como un derecho no fundamental. Si ven ahí, el artículo 16, perdón porque se ve un poquito irregular, garantiza la libertad ideológica, sin más limitaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público. Y como ven, ese 16 está dentro de un título que se llama Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Se entiende que la objeción de conciencia es una manifestación de la libertad ideológica, cuando esa libertad ideológica choca con la ley, ¿vale? Pero esta es una interpretación del asunto. La otra es que la única referencia a la objeción de conciencia literal que hay en la Constitución está en el 30. Y como ven, el 30 ya no forma parte de esos derechos fundamentales, sino derechos y deberes de los ciudadanos, que es una cosa distinta. Y ahora vamos a ver por qué. En la ley también aparece regulada, como todos ustedes sabrán, la objeción de conciencia sanitaria, que se concibe como un derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en la ley que resulten incompatibles con sus propias convicciones. Una definición un poco confusa, en cierto modo, como luego veremos, ¿no? Y ya más pormenorizadamente se regula en el artículo 16, que es muy parecido al 19 de la Ley de 2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este artículo ahora lo vamos a diseccionar un poquillo, ¿no?, para ver exactamente qué significa. Obviamente ahí hay cuestiones que tendremos que tratar, como la definición o qué se entiende por directamente implicados, el hecho de que esa decisión deba ser individual, que se deba poner de manifiesto por anticipado y por escrito, y la creación del registro de objetores. Pero antes de todo eso, yo quisiera explicarles una cosa que es muy importante y es la disposición final tercera de la ley.
En la disposición final tercera de la ley, el legislador, así como quien no quiere la cosa y con un lenguaje que para las personas no familiarizadas con el derecho suena un poco a chino, ¿no? Lo que nos dice es que el artículo 16.1, es decir, donde se regula la objeción de conciencia, tiene carácter de ley ordinaria. Tú dices, oh, vale, ¿y eso qué significa? Pues eso es súper importante, porque lo que nos está diciendo el legislador, porque le parece oportuno y de una forma pues un poco no muy clara, es que la objeción de conciencia no es un derecho fundamental. Así, ¿no? Sin más. ¿Por qué? Pues porque los derechos fundamentales tienen reserva de ley orgánica y nunca podría regularse por ley ordinaria, menos en una ley que es orgánica toda ella. De ahí sacan la objeción. Es como decir, consideramos que esto no es un derecho fundamental. La cosa es muy relevante, mucho, ahora veremos por qué. De hecho, está en el recurso de inconstitucionalidad que han puesto los diputados del grupo parlamentario Vox, ¿no? Dice, hay una vulneración por parte de la disposición final tercera de la ley, de la reserva de ley orgánica, etc., ¿no? ¿Qué pasaría si la objeción fuera un derecho fundamental? Pues que tendría reserva de ley orgánica, obviamente. Eso significa que necesita mayoría absoluta para aprobar cualquier desarrollo de ese derecho. Tendría recurso de amparo, que lo tiene, porque hay una mención expresa a la objeción cuando se regula el recurso de amparo, que no sería necesario que la ley lo regulara para que se ejercitara, lo que obviamente es muy importante, y que si la ley lo regula debe respetar una cosa que la Constitución llama el contenido esencial del derecho, es decir, lo que se considera imprescindible para ejercerlo correctamente. Y además que cualquier medida que pueda considerarse mínimamente disuasoria de su ejercicio, por ejemplo el registro, debe ser considerada ya de inicio inconstitucional. Entonces, claro, de que concibamos la objeción como un derecho fundamental o como un derecho constitucional, pero no fundamental, pues nos va un mundo, la verdad. El asunto es que, dicho así muy, en fin, rapidísimamente, el Tribunal Constitucional, en alguna jurisprudencia, parece que es más claro y que sí que aborda la cuestión de la objeción como un derecho fundamental y en otras no. La jurisprudencia no ha sido clara. De hecho, la penúltima que se pronunció el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, que fue precisamente en relación al registro de objetores de Navarra en el año 2014, recuerdo que Navarro Valls publicó un artículo donde decía otra oportunidad perdida, ¿no? Para haber dicho si esto es un derecho fundamental o no, cosa que se repite en la sentencia de 2015 sobre el farmacéutico que pretendía objetar a la dispensación de la píldora del día después y a la venta de preservativos. Ahí tampoco el Tribunal Constitucional se aclara. Y entonces el legislador dice, pues yo mismo tomo esta decisión que no le corresponde desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no se puede meter ahí una disposición final, ¿no? Una cosa que ni el propio Tribunal Constitucional tiene claro. Entonces, teniendo esto en mente, pues vamos a ver cuáles son los cabos sueltos que deja por ahí el artículo 16. Aquí me falta uno. Son la cuestión de directamente implicados. ¿Quiénes son los directamente implicados? La expresión dio mucho trabajo con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Qué pasa con esto de la objeción de forma individual que ocurre con los hospitales o centros cuyo ideario sea contrario a la eutanasia? ¿Qué ocurre con la objeción sobrevenida, puesto que se requiere que sea por anticipado y por escrito? ¿Y cómo se va a articular el registro de objetores? Todos estos cabos sueltos y otro más, que no está aquí, por mi culpa, que se me ha pasado a ponerlo, a qué se objeta, que también es importante, pues ahí están. El legislador no lo ha dejado esto bien claro. En la disposición adicional sexta se establece que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud elaborará en un plazo de 3 meses, a cuando están terminando, ¿no?, un manual de buenas prácticas que sirva para la correcta puesta en práctica de esta ley, que también debe incluir los protocolos a los que se refiere el 5.2, que son los relativos a la aplicación del testamento vital
los de determinación de cuándo estamos ante una situación de incapacidad de hecho por parte del paciente. Y bueno, es posible que haya que esperar, ¿no?, a que el Consejo Interterritorial termine de elaborar sus documentos para que estas cuestiones queden más claras. Y también puede ser posible que en el Consejo Interterritorial pues quizá los planteamientos sean más razonables de los que a veces se escuchan en el Congreso de los Diputados. Pero también quisiera decirles que un manual de buenas prácticas no puede y no debe regular aspectos fundamentales del ejercicio de derechos constitucionales, muchísimo menos de derechos fundamentales. Es decir, esto corresponde al legislador con control del Tribunal Constitucional, con lo que esos manuales de buenas prácticas pues serán simple y llanamente eso, manuales de buenas prácticas. A cualquier jurista yo creo que nos dan vueltas los ojos, ¿no?, de pensar que aspectos tan importantes como los que tienen ahí relacionados se puedan regular de una forma distinta que mediante ley orgánica. Pero bueno, lo que quiero decirles es que yo creo que ningún tribunal va a considerar esa regulación vinculante. Veremos, ¿no?, a ver qué ocurre. Directamente implicados. A ver, básicamente aquí tenemos, ¿no?, tres profesionales sanitarios: el médico responsable, el médico consultor y el profesional sanitario que administra la prestación, que el legislador pues tampoco considera oportuno decir quién es, ¿no? ¿Todos se consideran directamente implicados? Pues no lo sabemos. Y tenemos razones para plantearnos que algunos de ellos no se consideren directamente implicados, en particular el médico consultor. Pues sí. Si me preguntan a mí, y yo creo que todos ellos deben considerarse directamente implicados y que por tanto pueden plantearse la objeción. Pero esto tampoco es por dar ideas que una personalmente no comparte, pero es que la realidad es que tenemos una jurisprudencia sobre cómo se ha interpretado el término directamente implicados en relación a la ley de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo, que, hombre, ahí está, ¿no? Ahí les he traído un fragmento del recurso que se interpone por parte del Colegio de Médicos de Toledo en aquel momento, donde, claro, ellos dicen, pero ¿cómo nos van a excluir, ¿no?, a los médicos de atención primaria? Eran en aquel momento que eran los que lideraban el proceso deliberativo con la paciente. Dice, se nos excluye un derecho fundamental porque intervienen, y claro que intervienen, su intervención es imprescindible y además intervienen decisivamente en la toma de decisiones, por lo que se pedía, ¿no?, la suspensión de tal. Y bueno, en un primer momento los tribunales les dan la razón, pero no siempre. En el ejemplo de lo que ocurrió en Andalucía, pues también es muy claro, ¿no? En Málaga, en el juzgado de lo contencioso administrativo, la sala 1 dijo una cosa, la sala 3 dijo otra, y bueno, y finalmente el Tribunal Superior denegó el ejercicio del derecho a la objeción a los médicos de atención primaria, como probablemente todos ustedes saben. Y bueno, pues yo creo que son razones para tener un poco de cautela sobre este asunto. Que no quiero decir que yo crea que se deban excluir, ¿no?, sino que hay, bueno, pues este antecedente que lo que tiene que hacer es ponernos todavía más en alerta, ¿no? Desde mi punto de vista, la tarea del médico consultor, incluso de aquellos que solamente intervengan en el proceso deliberativo porque no sean los que administren la prestación, es absolutamente relevante y susceptible de objeción. Pero que sepan ustedes que la interpretación en el pasado de la expresión directamente implicados ha sido muy, muy, muy estrecha. De forma individual, bueno, el artículo 14 establece además que la prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados, concertados y en el domicilio, o sea que no excluye a nadie. Como luego veremos, ¿no?, yo tengo ahí el interrogante: centros privados con ideario contrario a la práctica de la
eutanasia, a ver, con ideario contrario a la práctica de la eutanasia o sin ideario, pero contrarios a la práctica de la eutanasia, a priori yo veo lo que viene siendo la profesión, ¿no? En general, ¿no? Pero en fin, hay hospitales que particularmente en los que particularmente su ideario pues, plantea más problemas, ¿no? Ahí simplemente yo les recordaría esta resolución del Consejo de Europa, que no es vinculante, pero bueno, tiene su peso, es del año 2010, y ahí la Asamblea Parlamentaria ratificaba el derecho de los médicos y de los hospitales a negarse a provocar abortos y a practicar la eutanasia. Les digo, no es jurídicamente vinculante, pero es una recomendación que se hace a todos los estados europeos que nuestro legislador pues, no tiene en consideración. También ha de hacerse por anticipado y por escrito. Y uno dice, bueno, ¿y si la objeción es sobrevenida? Si uno no se lo había planteado antes, si de pronto dice, uff, ¿no? ¿Estoy obligado a hacerlo? Pues no. Yo diría no. ¿Cuáles son los efectos prácticos en términos de responsabilidades del profesional sanitario? Ustedes lo saben, yo tampoco, porque la ley no dice absolutamente nada al respecto, ¿no? O sea, lo que no parece jurídicamente admisible es que un profesional sanitario sea obligado en estas circunstancias porque no ha cumplido, ¿no?, con un requerimiento que hacía el legislador a realmente administrar la prestación, como dice la ley. Que eso implique alguna responsabilidad, pues si no está en la ley, me dirán ustedes qué responsabilidad puede implicar, si la ley no dice expresamente, ¿no? Aquel que se niegue tal, ¿no? Registro de objetores. El registro de objetores ya saben que no estaba en la ley de 2010, pero sí estaba lo de por anticipado y por escrito, de ahí se dedujo que un registro tal y cual, se hizo el de Navarra, en fin. El modelo que parece que claramente va adelante es el de por comunidades autónomas. Yo creo que ayer me parece que Cataluña ya, ¿no?, ha llevado a cabo la constitución de la comisión y tal. Pero yo creo que aquí es importante también mirar el ejemplo de la ley de 2010 y en concreto de la sentencia que revisó la constitucionalidad del registro. Ahí es verdad que el Tribunal Constitucional no entendió en ningún caso, o sea, no entendió en general que la idea en sí misma del registro fuera inconstitucional. Entonces, es lo que hay, ¿no? Sí estableció que había determinadas cuestiones que no estaban bien reguladas, aquello se tuvo que rehacer, pero no hubo una consideración de la existencia del registro como algo inconstitucional. Por tanto, ahí lo tenemos mal desde el punto de vista de la posible argumentación jurídica, pero sí yo quería traerles estos fragmentos del voto particular del magistrado Andrés Ollero a aquella sentencia porque me parece que todavía puede volverse sobre esta argumentación. Una es el juicio de proporcionalidad y otra es la eficacia. Que, dicho con otras palabras, significa, vamos a ver, cuando uno limita un derecho, tiene siempre que hacer pues, un juicio de proporcionalidad, quiere decir, lo que limito tiene que ser proporcional, ¿no?, a la garantía de los derechos de las otras personas implicadas, etc. Entonces, ¿realmente la existencia del registro supera esa prueba de proporcionalidad? ¿Es proporcional lo que se le exige al profesional sanitario comparado con lo que ocurriría, ¿no?, si esa exigencia no existiera desde el punto de vista de la garantía de la prestación? Yo pienso que no. Claro, esto depende de que entendamos que la objeción es un derecho fundamental o no. Por eso ese debate teórico en realidad tiene tanta importancia práctica, ¿no? Entonces, si lo entendemos como un derecho fundamental, desde luego la existencia del registro, desde mi punto de vista, sería disuasoria de ejercicio, no superaría esa prueba de proporcionalidad. Lo que me están pidiendo a mí, ¿no?, es más de lo que es necesario para que el paciente que quiera acceder a la prestación pueda acceder a ello, ¿no?
Ese sería el argumento, porque eso es una teoría que se aplica a las limitaciones de los derechos y, por tanto, también a la objeción. Y luego la otra cuestión es la de la eficacia. Yo no sé, sinceramente me pregunto cómo el legislador, después del fiasco enorme que ha sido el registro de objetores al aborto, se le ha ocurrido otra vez la idea del registro de objetores a la eutanasia, ¿no? No lo termino de entender. En los registros de objetores, particularmente en el de Navarra, que fue objeto de recurso, no se apuntó nadie. Aquí me parece a mí que lo recojo literalmente, dice, según la prensa, al cabo de 4 años hay 1, según otras informaciones son 3, en una comunidad autónoma donde la objeción es masiva de facto, ¿no? Entonces, vamos a ver, no sé en qué se basa la idea de que ahora sí iba a funcionar, eso también depende de ustedes, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es a qué se objeta. Si a todo el proceso, a la realización de la prestación, a la administración de la prestación, como dice la ley, o sea, en las dos modalidades, solamente en una, que decir solamente administrarlo, yo administrarlo y a prescribirlo, yo también al proceso deliberativo, ¿no? Se objeta. Y luego otra cuestión, se objeta categóricamente, yo soy objeto de la eutanasia, o se objeta, como parece indicar la definición de la ley que vimos al principio, cuando un caso me plantea a mí problemas de conciencia. El Comité de Bioética de Andalucía, cuando se ha pronunciado ahora el mes pasado, ha dicho que de las dos maneras, ¿no? Ahora me parece que en Cataluña, según he leído en la prensa, se entiende que cuando sea una cosita puntual, pues no hace falta registrarse, pero si uno ya va a ser objeto para siempre, sí. Yo la verdad que no lo entiendo muy bien, quiero decir, si hay un caso que no se ve claro, pues se informa negativo. Es que eso no le convierte a uno en objeto, uno es objeto o no es objeto. Pero bueno. Y luego hay una cosa que también es importante, yo creo que sobre todo, ¿no?, las personas que se van a ver con este asunto en sus vidas distingan bien. Nosotros tenemos ahí un dilema ético que nos podemos plantear y cada uno pues, lo resolverá como estime oportuno, si declararse objetor a todo el proceso, si formar parte del proceso deliberativo para que el proceso deliberativo no esté guiado siempre por profesionales favorables o partidarios de la eutanasia. Ahí pues hay un debate que yo lo entiendo. Es verdad que por otra parte dices, si estoy en el proceso deliberativo, soy cooperador necesario. Bueno, este extracto que tienen aquí abajo es del informe del Comité de Bioética andaluz, que dice que en todo caso los objetores tienen que tener acceso al paciente, seguir tratándole, ¿no?, con la relación asistencial, etcétera. Eso es importante para que no queden completamente fuera de juego los objetores, que a mí me parece que sería un gran error. Pero frente a ese dilema o junto a ese dilema ético hay otro dilema jurídico, que aquí no es cuestión de lo que yo me quiera objetar, sino de a qué me van a dejar que yo objete. Es decir, si, por ejemplo, el deber de informar al paciente en esa primera fase se va a considerar lo suficientemente relevante como para fundamentar una objeción, porque ya les digo que en el caso del aborto no fue así. Y se dijo, pero si ustedes nada más que informan, ¿a qué van a objetar? Hombre, ¿no? No sean, ¿no? Entonces, bueno, eso también está ahí, ¿no?, sobre la mesa. No quiero ser excesivamente negativa respecto al futuro, porque igual luego todo va mucho mejor, ¿no?, de lo que fue a lo mejor en 2010. Pero quiero que vean que sí que son cosas diferentes, ¿no? Y no cuenta solo el dilema moral que uno tenga, sino luego también la cuestión que resuelvan los tribunales, ¿no?, si esto llegara a los tribunales. Entonces, ¿qué cabe esperar? Pues yo no lo sé. Ahí tengo 3 posibilidades que no son excluyentes, o sea, pueden darse todas, ¿no? Una es el modelo de interrupción voluntaria de embarazo, ¿no? Una objeción masiva, sin que nadie se apunte en el registro cuando los ha habido, y una derivación a centros privados, también masiva prácticamente, ¿no? También puede darse una normalización, que es un efecto muy propio de la norma, normaliza, y por tanto que esto cada vez se considere algo más normal, que se vaya, ¿no?, haciendo
un proceso cotidiano, ¿no? Dentro de la fase final de la vida, que vayan descendiendo gradualmente los objetores y todo se vaya como burocratizando. Y luego también la pendiente resbaladiza, obviamente, ausencia de control, falta de eficacia de las normas y ejemplos de sobra conocidos porque se están dando en Europa. Y ya súper rápido, porque no quiero consumir más tiempo, 2 palabras sobre el testamento vital. Vamos a ver. Lo que dice la ley es que cuando el paciente no esté en pleno uso de sus facultades y haya dictado instrucciones previas o testamento vital donde se establezca que desea recibir la prestación de ayuda a morir, entonces nos saltamos toda la fase de información, solicitud, consentimiento, etcétera, porque entra en juego ese testamento vital, ¿no? La valoración de la incapacidad de hecho pues es un asunto muy complejo que determinará el Consejo Interterritorial, ¿no? En esos casos, ¿quién presenta la solicitud? Pues obviamente no el paciente porque es incapaz, sino otra persona mayor de edad, que no se establece qué tipo de vinculación ha de tener con el paciente, y si no hay nadie, el médico que lo trate. Entonces, cuando se presenta la solicitud, el paciente en situación de incapacidad y un familiar, un amigo, un vecino que presenta la solicitud o el médico presenta la solicitud, entonces vamos a ver si hay instrucciones previas. Si esas instrucciones previas contemplan que se recurra a la ayuda a morir, no sé exactamente cómo, porque esa es otra, pues entonces se podrá administrar la prestación. El asunto es que el testamento vital está regulado por la Ley de Autonomía del Paciente 11.3 y dice que no serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico ni a la lex artis. Al ordenamiento jurídico ya no son las que pidan la eutanasia, pero sí que lo son, entiendo yo, a la lex artis. La ley de eutanasia no se ha dado la molestia de derogar el 11.3, que siempre era como el caballo de batalla, ¿no? Me acuerdo de la ley de Zapatero, yo creo que lo único interesante que tenía era que derogaba el 11.3, ¿no? Bueno, pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Y habrá que ver ustedes qué músculos sacan ahí en el asunto de la lex artis, ¿no? Pero a mí me parece que el tema es muy delicado, ¿no? La ley parte de que va a hacer un equilibrio entre la protección de la vida y la protección de la libertad, la autonomía y la intimidad, que consideran derechos vinculados a la existencia de la eutanasia como derecho. Entonces, a mí me parece que ese equilibrio es muy, muy, muy complejo, aún más en el caso del testamento vital. ¿Puede ser una herramienta para garantizar la no aplicación de la prestación de la ayuda a morir, como plantea el modelo de la Conferencia Episcopal Española? Hombre, pues sí, a ver, en términos normales, ¿no? El testamento vital se recurre si yo estoy en situación de incapacidad y alguien solicita que me sea aplicada la eutanasia. Entonces, obviamente, si lo tengo puesto bien clarito, pues mejor, ¿no? Pero si no tengo nada al respecto, en teoría, pues no sería de aplicación, ¿no? Pero bueno, es verdad que en ese documento de la Conferencia Episcopal Española se plantea esto, que la ley recoge que no podrá aplicarse la eutanasia cuando una persona haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones. Eso, hasta donde yo sé, la ley no lo dice, ¿no? La ley lo que dice es que no serán de aplicación los requisitos de solicitud, información y consentimiento cuando haya un documento de instrucciones. Pero bueno, en fin, ya cerrando. Mire usted, el derecho es una realidad muy dinámica. La ley es estable, está en el BOE, pero la ley, como antes les decía, no agota el derecho. El derecho lo componen muchos más elementos, lo componen las pretensiones de los ciudadanos, lo componen la jurisprudencia de los tribunales y, bueno, pues esto yo creo que no ha hecho nada más que empezar en ese sentido. ¿Qué está en juego en la ley? Pues está en juego muchas cosas, sobre todo la protección de la vida humana vulnerable, pero
desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, yo creo que está en juego la propia identidad de la profesión, su finalidad y sobre todo un asunto que es puramente político, que es su independencia normativa. O sea, quien dice cómo y cuándo se recetan las cosas, pues también tiene que ver con esta ley, ¿no? Que es el caso de Gros que antes se comentaba, ¿no? Al final es el Estado el que dice cómo y cuándo se prescribe, ¿no? El pentobarbital. Y luego simplemente les dejo esta cita de Yering, que es un jurista muy conocido, en un libro que se llama La lucha por el derecho, que dice: quien es insensible al dolor por el derecho conculcado no merece los derechos que disfruta, y quien renuncia a resistir a la injusticia termina por justificarla. Y esto es una lección que la historia nos ha enseñado. También les digo, ojo, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en alguna ocasión ha exigido jurídicamente a los profesionales, en este caso era una fiscal, el cumplimiento de su deontología. Yo creo que si puede ser que algún día nos digan, pero tú no te diste cuenta de lo que estabas haciendo, no viste que aquello era contrario al ex artis, pues también hay que exigir como un derecho ejercer la profesión conforme a lo que se entiende como deontológicamente correcto. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por vuestras magníficas intervenciones, pero que dará lugar a muchísimas preguntas. Las que tengan en el chat que no dé tiempo, porque tenemos hasta las 8:30, pues se responderán, no se preocupen. Bueno, paso a hacer algunas. Yo creo que la primera es para el profesor Gómez Montoro. Dice: ¿puede un profesional sanitario, médico, enfermera, etcétera, negarse a participar en un acto de eutanasia o suicidio asistido, aunque no haya manifestado de antemano su objeción de conciencia? Parece que hay una resolución de algún tribunal superior que regula en contra, y esto se aduce para limitar el derecho a la objeción de conciencia. Bueno, aunque quien ha hablado de la objeción ha sido la profesora Marta Albert, que seguro tiene algo que decir. Vamos a ver, o sea, ella acaba de decir, ¿no?, que evidentemente, desde luego, si está inscrito en el registro, pues es evidente que no, siempre hay que, aunque hay tantas dudas, ¿no?, sobre quién es el directamente implicado, que cubre la objeción de conciencia. Si uno no está en el registro y puede negarse. Claro, esto nos pasa un poco a los abogados, decir, ¿no?, ¿qué va a pasar? Yo defendería que puede negarse. ¿Por qué? Pues primero, porque creo que la objeción de conciencia es un derecho fundamental que está en el 16.3. Y creo que es verdad que el Tribunal Constitucional ha habido vaivenes, pero creo que es difícil negar que es eso, ¿no? Claro, es verdad que puede, que después... claro, ¿cuál sería la consecuencia de negarse? Pues entiendo, o sea, es un poco, no sé lo que va a pasar, ahora entramos en un terreno, o sea, la ley deja muchos flecos abiertos también en este tema, como acabamos de oír. Entonces, entramos en un terreno más bien de dudas, ¿no? Claro, a diferencia del aborto también, me parece que es que en este caso, pues los profesionales implicados pueden ser muchos más, ¿no? Porque quién es el médico responsable. Entonces, es verdad que puede ser más gente la que de pronto se encuentre, ¿no?, con que un familiar saca un documento o sea, por ponernos en el caso del artículo 5.2, un familiar, o ni siquiera, porque es que la ley dice que un tercero mayor de edad y capaz puede presentar, incluso que el propio médico, que eso ya tiene también, ¿no?, que el propio médico puede ser el que, si tiene conocimiento de las instrucciones previas, puede ponerlo en marcha. Entonces, yo diría, creo que hay argumentos para negarse. Y decir, bueno, es que, es verdad, ¿qué podría pasar? Pues que se le incoe, entiendo, un expediente sancionador, no sé, es lo que se me ocurre si uno está sobre todo en un centro público. Y bueno, yo creo que eso, desde luego hay argumentos para si eso pasara, que habrá que ver un poco cómo se desarrolla la ley. También creo que si hay una actitud, como parece, ¿no?, de tantos médicos, un poco de oposición a esto, pues entiendo que habrá que ver bueno, o sea, qué actitud van adoptando las distintas administraciones. Creo que habría
Es muy posible que uno se niegue, se lo acepten y ya está. Es muy posible, o podría pasar que efectivamente la consecuencia de eso sea usted está incumpliendo una obligación. Bueno, yo creo que habría argumentos, desde luego, para recurrir eso y para decir, mire, pero bueno, habrá que esperar también, ojalá el Tribunal Constitucional no tarde en dictar esta sentencia mucho tiempo, ¿no? Como ha pasado con la del aborto, que lleva más de 10 años y no la ha dictado, porque es un tema muy grave. Yo creo, insisto, que creo que hay argumentos. Es verdad que con un tribunal puede hacer una aplicación meramente positivista de la ley y decir, oiga, la ley dice que esto es una obligación, usted no ha objetado, por tanto, usted está saltándose, ¿no? Bien, yo creo que un tribunal con un poco de sensibilidad hacia los derechos humanos es muy posible bueno, que haga interpretaciones de la ley diciendo, mire, yo no lo hice porque, bueno, pues porque no pensaba que iba a verme en esta tesitura y de pronto me he visto, o porque en este caso concreto puede haber argumentos más que suficientes. También es verdad que en muchos de esos casos, perdón, y termino, a lo mejor si uno se encuentra en esa tesitura, también lo que puede decir es que entiende que no hay, ¿no? Que no se da el supuesto de hecho, ¿no? Y por tanto, oiga, pues si no se está de acuerdo, que se recurra, ¿no? Esto, por cierto, es otro tema curioso de la ley, ¿no? Que hay recursos contra la negativa, pero no recursos, si alguien piensa que se están saltando los trámites, que ha habido presión externa, no está previsto un recurso precisamente para proteger la vida, ¿no? Es curioso que hay recurso para proteger el derecho a la prestación ante la negativa de quien interviene, pero no al revés. Bueno, perdón, porque ya entiendo que ustedes quieren respuestas muy claras y matemáticas. Por desgracia, Muchas gracias. esto no... la respuesta clara es decir, oiga, si usted objete y así ya está. O sea, que Creo que recomendarían, habría argumentos para defenderlo, ¿no? ¿ustedes recomendarían registrarnos en los profesionales sanitarios para no tener problemas o no? Pregunta del millón. Para quien quiera responder. Hombre, yo creo que en el momento en el que, y sobre todo con los antecedentes, ¿no? Del registro de objetores al aborto, es una forma también de aceptar, digamos, el sistema que ha adoptado la ley. Claro. Entonces, hombre, si uno... Esto es como todo, ¿no? Al final hay una regulación jurídica y hay una cuestión fáctica y una realidad sociológica que el derecho termina por tener en cuenta también. O sea, el derecho no es insensible a la realidad. Si tú tienes a una clase médica puesta en pie y que no se pone en el registro y que, quiero decir, que no va al registro, y sobre todo también de una manera u otra, como ocurrió con el aborto, y eso también es un poco crudo, ¿no? La prestación se efectúa, pues oye, no sé. Quiero decir que las cosas pues van adelante y se van poniendo en su sitio, ¿no? De alguna manera. Yo creo que el asunto del registro lo que implica es también, de alguna forma, una aceptación del sistema completo y de la concepción tan recortada que hace la ley, tan limitada de la propia objeción, ¿no? Yo creo que posiblemente insisto, otra cosa es, claro, que luego dependerá de un tribunal, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo decía antes, ¿no? La sentencia alemana, que es tan generosa a la hora de configurar el derecho sobre la propia muerte, dice, bueno, no se puede obligar a nadie. Entonces, es verdad que la ley establece, al incluirlo, ¿no? En la carta de servicios, pues parece que uno está obligado, pero si oiga, mire, el punto de partida es que esto... O sea, que habría argumentos, pero bueno, no es lo que ha hecho la ley, habrá argumentos para defender lo contrario. Oiga, usted pregunte qué médicos están dispuestos a esto, ¿no? Y Claro. no obligue a todos los que no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional y efectivamente, pues ver también un poco qué actitud. Hay tantos temas ambiguos, pues ahora estamos esperando, ¿no? Como señalaba muy bien el profesor Albert, ¿no?
un poco los protocolos, ¿no? Es que al final hay tanto en juego en esos protocolos que dice, oiga, mire, es que usted no me puede exigir a mí yo ahora. Hay otro dato muy curioso, la ley entra en vigor en 3 meses y la disposición adicional séptima dice que en un año habrá que dar formación a todos el personal, ¿no? Dice, oiga, ¿cómo me está diciendo que tengo un año para dar formación y la ley yo tengo que empezar a aplicarla al cabo de 3 meses? O sea, yo creo que, bueno, que hay argumentos también para decir, oiga, mire, voy a esperar a ver qué pasa. O sea, usted a mí no me puede, ¿no? Con este grado de indeterminación y a ver por dónde van Aquí hay un participante que pregunta que cuándo podría expresar la objeción de conciencia, si cuando entre en vigor, cuando le solicite la aplicación de la eutanasia al paciente y cuándo es por anticipado. ¿Con cuánta anticipación? Sí. Bueno, eso la ley no lo establece, ¿no? Tampoco. Desde luego, para declararse objetor, pues habrá como mínimo que esperar a que se constituyan los registros y ver, bueno, si se constituyen o no, o cómo se organizan, ¿no? Y en todo caso, yo desde luego no me precipitaría al registro, sinceramente, ¿no? Pregunta otro participante cómo y ante quién se apelaría. Y por otro lado, un problema interdisciplinario, porque los que sabemos no tomamos la decisión de nuestra vocación y profesión, es decir, la vida hasta el final natural con la ayuda paliativa. Y también, ¿por qué creen ustedes que los cuidados paliativos no se contemplan en la ley? Bueno, no sé, empezando por lo último, bueno, porque la ley es una opción clara por otra solución distinta a los cuidados paliativos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora o sea, me parece que una buena manera no solo de luchar, podríamos decir, ¿no? O sea, sino de evitar que se llegue a ese supuesto de hecho, pues es efectivamente, ¿no? El promover los cuidados paliativos, y creo también que es el riesgo que tiene esta ley, ¿no? Que al final es mucho, claro, montar unidades de cuidados paliativos es exigente, cuesta dinero, entonces me parece que ahora hay que poner el énfasis en eso, en poner cuidados paliativos, en los facultativos creo que tienen esa oportunidad de atender a esas personas, atender a las familias, que nadie se encuentre en esa situación. Bueno, es verdad que con todo, pues sobre todo, no sé, sobre todo en ese supuesto de personas que no están en condiciones de manifestarse y que pueden haber hecho unas voluntades anticipadas, yo creo que eso ahí se puede encontrar esa problemática, ¿no? Pero bueno, el por qué la ley no lo regula, pues me parece que está claro, porque no va en una dirección distinta, y lo que creo es que ojalá haya ahora iniciativas, ¿no? de ese otro tipo, ¿no? Bueno, esa labor tan grande que se está haciendo, y que además entiendo que va a ser difícil que nadie se resista a promover los cuidados paliativos, ¿no? Uno de los participantes dice que sería una razón para no objetar, ya que no se le puede dar paliativos. Que la ley dice que en el proceso deliberativo se debe ofertar cuidados paliativos. En la actualidad solo se cubre el 30%. ¿Sería una razón para no objetar, ya que no se le puede dar paliativos? La ley dice que se debe informar al paciente de que podría tener acceso a paliativos. Nada más, vamos, que te informen que puedes acceder a paliativos, a que estés recibiendo paliativos, va un mundo, ¿no? Entonces, claro, para que se cumplan los requisitos de información que hacen que el consentimiento esté justificado, pues se incluye que el paciente sepa que podría ir a paliativos, pero no que los esté recibiendo efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo veo ahí, si acaso, una razón de no objetar que yo puedo entender, aparte de la de no ir al registro, ¿no? a darse de alta, por así decir, es la cuestión de cómo se va a enfocar el proceso deliberativo y quién lo va a liderar, porque ahí la asimetría es obvia, ¿no? O sea, yo creo que el paciente está en una situación muy complicada, y dependiendo de quién lleve ese proceso deliberativo, pues los resultados pueden ser muy distintos, ¿no? Es un poco como el problema que surgió en Alemania con el aborto, ¿no? Y la participación de los pastores luteranos, ¿no? No lo sé.
Luego un participante dice que los colegios de médicos deberían ser claros respecto a la objeción de conciencia, que es evidente, ¿no? Pero bueno, a ver si... Bueno, pues nada, nos quedan queda alguna respuesta más que le podrán responder en el chat. Yo creo que hemos hecho prácticamente todas. Había una persona aquí que decía que recomendaba, a ver, ¿cómo era? Que invitaba a firmar. Dice, pronto se pondrá en marcha una proposición popular de apoyo a los recursos y apoyo a las unidades de cuidados paliativos. Invito a firmarla. Bueno, pues ahí lo dejo, pues si alguien lo quiere firmar. Bueno, pues como terminamos ya en unos minutos, pues nada, muchísimas gracias por todas las intervenciones, por el coloquio y por el disfrute intelectual que ha sido este seminario, ¿no? Como siempre que nos reunimos aquí. Gracias a los ponentes y a los asistentes y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y a la Fundación Legend, el seminario y la oportunidad de formarnos en bioética, ¿no? Y durante este curso académico 2021 han tenido lugar 2 seminarios, uno de bioética y diagnóstico prenatal y el otro de bioética y eutanasia. Pues ya estamos pensando en los próximos seminarios del curso que viene, ¿no? Recibirán los ponentes o los participantes la información. Y nada, pues muchísimas gracias de nuevo a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias, que descanséis, buen verano, que lo tenéis merecido. Y nada más, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Sagrario.